Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la prescripción del ejercicio en el adulto mayor. Ya hizo la presentación la doctora Leslie, entonces vamos a dar inicio. Antes de hablar de el ejercicio aeróbico, tenemos que hablar sobre condición física. La condición física nos va a hablar también del estado de... Tiene varios componentes, en este caso la fuerza, la flexibilidad, la composición corporal y la resistencia cardiorrespiratoria. La condición física nos va a dar también un aspecto de la capacidad funcional. Y de acuerdo a la OMS, un paciente que tiene una buena capacidad funcional tiene una alta capacidad para poder desarrollar actividades de la vida diaria. Entonces, independientemente de las patologías que pueda llegar a tener concomitantes, que pueden ser diabetes, hipertensión o las asociadas al envejecimiento, tener una buena condición física le va a dar una buena capacidad funcional y eso le va a permitir ser independiente de sus actividades de la vida diaria. Aquí nos vamos a abocar, dentro de todos los aspectos que abarca la condición física, a hablar sobre la resistencia cardiorrespiratoria. Entonces, pues bueno, antes de entrar en el tema, vamos a hacer un recordatorio de que conforme avanza la edad, tenemos cambios que van a aumentar el estrés oxidativo y que también van a generar una inflamación de bajo grado a nivel sistémico. Esto, aunado a cambios en los sistemas endocrinos, por enfermedades metabólicas o por algunos descontroles que tengan los pacientes, también en el sistema cardiovascular asociado a enfermedades diversas, también alteraciones en el sistema respiratorio que se pueden llegar a presentar en unión a las diferentes enfermedades de otras áreas, así como la sarcopenia, la pérdida de calidad. Todo esto en conjunto, más los cambios asociados al envejecimiento, pueden generar una disfunción muscular y llevar al paciente a un estado de fragilidad. Afortunadamente, el ejercicio puede revertir ciertos factores y puede generar cambios positivos para evitar llegar a este estado de fragilidad. Tenemos que el ejercicio, el entrenamiento de ejercicio, la actividad física pueden disminuir el estrés oxidativo, pueden disminuir el efecto inflamatorio de bajo grado. A su vez, generan cambios aumentando la autofagia. Eso va a ayudar a que las células dañadas puedan destruirse y liberar sustancias para otros componentes a nivel celular. También va a mejorar la función mitocondrial. Dependiendo del tipo de ejercicio que realicemos, podemos aumentar la biogénesis mitocondrial, podemos aumentar las crestas en las mitocondrias y con esto ampliar también los procesos beta-oxidativos y la producción de energía. También vamos a aumentar la liberación de mioquinas. Estas mioquinas van a actuar en diferentes sistemas, generando cambios positivos. Así también generamos liberación de ciertos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento similar a la insulina, que nos va a ayudar a mejorar la hipertrofia a través de vías de señalización que van a generar cambios y que estos pueden ser positivos para el crecimiento muscular, para la fuerza, para la función del músculo. También nos va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, dependiendo del estímulo que realicemos, van a mejorar ciertos aspectos, ¿no? Si está más enfocado hacia la fuerza, nos vamos a desarrollar un poco más la masa muscular. Si está más enfocado hacia la capacidad aeróbica, vamos a mejorar también el metabolismo homeostático, la función cardiovascular. Por eso lo ideal son los ejes multicomponentes que abarquen varias áreas, tanto ejercicios aeróbicos que mejoren la capacidad pulmonar, como ejercicios de fuerza-resistencia que trabajen sobre el músculo. Estos dos componentes sumados van a disminuir el riesgo de presentar fragilidad. Entonces, pues bueno, vamos a entrar un poquito a las definiciones. En el caso de la capacidad cardiorrespiratoria, también se puede considerar como capacidad aeróbica, algunos los toman como sinónimos. Este es un indicador de la eficiencia del sistema cardiovascular y respiratorio para entregar oxígeno a los músculos durante el ejercicio. Entonces, una buena capacidad aeróbica nos va a llevar a un indicador que es el consumo máximo de oxígeno, y este consumo máximo de oxígeno está muy relacionado con esa capacidad, ¿no? Un paciente que tiene un alto consumo máximo de oxígeno, pues tiene una capacidad aeróbica adecuada. Tenemos que también el consumo máximo está relacionado con el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa del oxígeno a nivel sistémico.
Entonces, la capacidad cardiorrespiratoria en el envejecimiento va a estar disminuida. Esta capacidad disminuida está asociada a la disminución en el gasto cardíaco máximo por disminución en el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca va a estar disminuida porque la sensibilidad a los beta-receptores a nivel cardíaco también disminuye con el envejecimiento. Entonces, si a eso le agregamos que muchos pacientes utilizan beta bloqueadores, pues todavía más disminuir esa frecuencia cardíaca, lo que nos va a dar como resultado una disminución en el gasto cardíaco máximo. También la función pulmonar va a estar disminuida por un menor número de alvéolos funcionales y capilares, también una capacidad de difusión reducida y un mayor volumen residual. Si a esto le agregamos que hay rigidez de los músculos de la pared torácica y una menor fuerza muscular respiratoria, pues esto nos va a dar en conjunto esa disminución en la capacidad. Afortunadamente, como les mencionaba, el ejercicio aeróbico puede revertir todos estos efectos, aumentando esa capacidad a través de adaptaciones centrales y periféricas. Con esto incrementa el VO2, que es el consumo máximo de oxígeno, y también va a aumentar la capacidad oxidativa del músculo. El músculo es el principal generador de energía. Ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de mitocondrias que nos van a ayudar a esta generación a través de diversos mecanismos, dependiendo del estímulo del ejercicio que estemos generando, pues vamos a aumentar esta capacidad. A su vez, va a disminuir también la sensación de disnea y de fatiga. Entonces, el ejercicio aeróbico genera adaptaciones centrales, periféricas y también la percepción de la disnea y de la fatiga. Bueno, ya hablamos que en el ejercicio aeróbico es importante determinar la capacidad respiratoria. Y esta capacidad respiratoria va a estar asociada a la capacidad aeróbica y al VO2. Entonces, ya que tenemos en cuenta que el VO2 es lo que nos va a determinar la funcionalidad de esa capacidad, pues tenemos que calcularlo. Si no conocemos cómo está nuestro paciente, es difícil que podamos hacer la prescripción del ejercicio y obtener los beneficios que estamos esperando. Entonces, si no conocemos cómo está lo basal o en dónde estamos parados, muy difícilmente podemos tener las adaptaciones que se requieren. Una carga específica va a generar unas respuestas específicas y esas respuestas específicas van a generar adaptaciones. Nosotros buscamos esas adaptaciones para que el paciente pueda tener una mejoría funcional. Entonces, ¿cómo medimos el VO2? Hay dos formas de evaluarlo. Hay métodos directos o indirectos. Entonces, los métodos directos, que es la ergospirometría o el test de esfuerzo cardiopulmonar, va a tener un analizador de gases. Esta prueba puede ser máxima o submáxima, pero es el gol estándar para la determinación del VO2. Con esta prueba podemos determinar el VO2 max. A partir de esta prueba podemos establecer pruebas indirectas. Estas pruebas indirectas van a determinar el VO2 pico. No podemos asegurar que alcancemos el VO2 máximo sin un analizador de gases, pero sí nos podemos acercar. Hay unas pruebas que ya están validadas y están correlacionadas con la ergospirometría y dan resultados muy similares. Entonces, dentro de las pruebas indirectas, pues hay muchas, pero de las que más se utilizan y que pueden ser aplicadas en la práctica diaria, tenemos la prueba del escalón, que ahorita la vamos a platicar. La caminata de 6 minutos, que probablemente ya la hayan escuchado en otras presentaciones, está muy utilizada en rehabilitación cardíaca. Aquí pues a veces la desventaja es el pasillo que se tiene que utilizar, que debe tener cierta longitud para que el paciente pueda desplazarse durante esos 6 minutos y se puedan hacer los cálculos. Y también tenemos otra prueba indirecta, que es el cicloergómetro o la manivela, también en el caso de los pacientes que no tengan la posibilidad de hacer un pedaleo en una bicicleta. Tenemos una manivela en donde se utilizan los brazos para hacer la prueba y también nos determina con bastante precisión el VO2 pico. Entonces, estas pruebas, que son las que podemos aplicar más fácilmente en consultorio, son las de las que vamos a hablar. Bueno, pero ¿para qué determinaríamos el VO2? ¿Para qué haríamos esta prueba? Para poder determinar también las zonas de entrenamiento en las que vamos a someter a nuestro paciente.
Hay varios autores sobre 5 zonas de entrenamiento. En las 2 primeras, que sería la zona 1 y la zona 2, tenemos el mayor consumo de grasas y también una mayor producción o estímulo para la biogénesis mitocondrial. Entonces, aquí en la mitocondria es donde se van a generar todos los procesos de beta-oxidación y donde se va a generar la mayor producción de ATP. Entonces, tenemos que si el paciente entrena entre la zona 1 y la zona 2, tiene los beneficios del ejercicio aeróbico como tal en la biogénesis mitocondrial, tanto la fusión-fisión de las mitocondrias como el aumento en las crestas. Al aumentar las crestas también aumenta el área en donde se pueden generar el intercambio a través de la cadena de electrones y con eso la generación de ATP. Recuerden que el ATP es la moneda energética por excelencia. Para que un cuerpo pueda moverse necesita energía y esta energía va a ser obtenida a través del ATP, también generada más bien por diferentes procesos. En el caso del ejercicio aeróbico, cuando se trabaja en la zona 1 y zona 2, pues tenemos estos beneficios. Tenemos también que existen otras zonas de entrenamiento. En todas va a haber cierto estímulo hacia diferentes áreas, pero van a predominar la utilización de ciertos sustratos. Entonces vemos que los carbohidratos o la glucólisis es predominante ya en las zonas 3 y 4 y en la zona 5 también tenemos una utilización mayor de la glucólisis con una disminución en la biogénesis mitocondrial, pero con mejoría en otros aspectos. Hay otros autores que nos hablan de 3 zonas, como sería el modelo trifásico de Skinner. Tenemos que en la fase 1 está la zona aeróbica. Tenemos varios parámetros. Trataré de como unirlos con hacerlos en tratar de establecer cuáles son las relaciones, porque en algunas prescripciones establecen porcentajes del VO2 max, en otras hablan sobre los umbrales ventilatorios, en otras hablan sobre fases. Entonces a veces eso complica un poquito cómo se puede hacer la prescripción, pero si vemos en estas imágenes, muchos de esos parámetros trabajan en conjunto. Entonces podemos nosotros tomar en cuenta varios aspectos para hacer la prescripción. Entonces tenemos que en el modelo trifásico de Skinner están 3 fases que están separadas por 2 umbrales. El umbral 1, que es el BT1, y el umbral 2, que es el BT2. Si lo comparamos con una escala como la escala de Borg, tenemos que el BT1 va a estar aproximadamente en un 4 de percepción de esfuerzo en la escala de Borg, algo duro. Y ya cuando pasamos al 6, ahí tendríamos el segundo umbral ventilatorio. Aquí tenemos la fase aeróbica, la fase de transición y la fase anaeróbica, aunque ya algunos autores ya no las clasifican de esa manera, pero pues bueno, para fines de esta charla y poderlo comprender mucho mejor, podemos establecer así, la fase aeróbica, la fase de transición y la fase anaeróbica. Tenemos también que tenemos umbrales del lactato, los máximos estados de máximo estado estable del lactato que también nos pueden indicar si estamos atravesando una fase u otra. Entonces, estos porcentajes los vamos a tomar en cuenta para la prescripción del ejercicio más adelante. Bueno, entonces tenemos que la prueba en las pruebas podemos determinar en qué zonas vamos a estar trabajando. ¿Y de qué nos sirve saber en qué zonas? Pues bueno, la utilización de ciertos sustratos va a estar predominantemente en ciertas intensidades del ejercicio y en cierta duración. Entonces, si bien todas las vías que se utilizan, como el sistema de los fosfágenos, que es en los primeros 5 a 10 segundos, generalmente en los ejercicios que requieren alta intensidad y son de corta duración, y el sistema glucolítico va a entrar un poquito más tardado que el sistema de los fosfágenos, pero se va a mantener durante más tiempo. Y el sistema oxidativo es el que nos va a permitir hacer un ejercicio mucho más prolongado y con la utilización principalmente de grasas, ¿no? A través de la beta-oxidación. Entonces, si bien todas las vías intervienen, lo que determina que se
un sistema que otro va a ser la intensidad del ejercicio y la duración del ejercicio. De conocer cómo esas intensidades. Ahora, ¿cómo podemos prescribir el ejercicio? Ya tenemos que la capacidad cardiorrespiratoria va a estar muy asociada al VO2. Ya tenemos que el VO2 puede ser calculado de forma directa con una ergospirometría que realmente a nivel público es muy difícil que se pueda tener. Normalmente tiene que ser áreas de rehabilitación cardíaca en donde tienen equipos especializados, áreas de fisiología del ejercicio. Entonces, en la consulta diaria difícilmente podemos acceder a una ergospirometría, pero sí podemos calcular el VO2 de forma indirecta con las pruebas que les mencioné. Entonces, una vez que ya tenemos establecido que necesitamos conocer el VO2, pues vamos a hacer la prescripción del ejercicio. Entonces, vamos a iniciar conociendo los parámetros y medidas antropométricas del paciente. Tenemos que hacer una medición de la frecuencia cardíaca y de la basal, su peso y su talla. Eso nos van a servir para conocer algunos parámetros que vamos a medir más adelante. Entonces, una vez que tenemos la frecuencia cardíaca basal, vamos a calcular la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad. Tenemos dos fórmulas para poder establecerla. Bueno, hay muchas más, pero de las más utilizadas es la fórmula de Tanaka, en la que la frecuencia cardíaca máxima va a estar dada por unas constantes que van a ser 208 menos lo que resulte de la multiplicación de 0.7 por la edad del paciente. También hay otra fórmula bastante utilizada, que es la fórmula de Astran, en la que la frecuencia cardíaca máxima está dada por una constante que es 220 menos la edad del paciente. Aquí a veces, pues bueno, puede estar subestimada la frecuencia cardíaca máxima. Ahorita vamos a ver en el ejemplo. Así que tómenlo en cuenta, ¿no? Si tenemos a un hombre de 65 años y tomamos la fórmula de Tanaka para poder calcular la frecuencia cardíaca máxima, esta nos daría como resultado 162 latidos por minuto. Si tomamos en cuenta al mismo hombre de 65 años y utilizamos la fórmula de Astran, nuestra frecuencia cardíaca máxima sería de 155. Aunque lo ideal es la prescripción del ejercicio a través de una carga externa, que es lo que obtenemos en una prueba de esfuerzo, pues muchas veces se calcula a través de la frecuencia cardíaca, que sería una carga interna, aunque no es lo ideal. Aquí va a depender mucho del grado de acondicionamiento, desacondicionamiento y lo que tengamos de recursos para poder establecer la prescripción. Entonces, ya establecimos los parámetros de frecuencia basal, ya establecimos y calculamos la frecuencia cardíaca máxima de acuerdo a las fórmulas, entonces vamos a utilizar las pruebas para la obtención del VO2, los METs y la frecuencia cardíaca máxima al esfuerzo. Después de que designemos cuál de las pruebas vamos a utilizar, se van a traspolar hacia las fórmulas de regresión y con eso vamos a obtener el VO2. Entonces, si hacemos una prueba en cicloergómetro sin analizador de gases, solo la prueba de esfuerzo realizada en el cicloergómetro, dependiendo del protocolo que utilicemos, normalmente se utilizan protocolos incrementales, se utiliza una medida que es el watts, una medida de potencia, y hay protocolos en los que cada 2 minutos se va subiendo esa potencia. Se pueden iniciar con 20 watts y cada 2 minutos se suben 20 watts y se va haciendo un monitoreo de esa frecuencia cardíaca. Se pueden utilizar dispositivos como Pollard o se pueden utilizar relojes en donde, o incluso el oxímetro para hacer las mediciones de la frecuencia cardíaca. Es mucho más preciso con monitores como los Pollard, que pueden decirnos toda la evolución durante las etapas de esfuerzo. Entonces, una vez que iniciamos con la prueba en cicloergómetro, podemos establecer ciertos parámetros. En el ejemplo, tenemos a una persona de 49 años con este peso y esta talla, calculada para la edad, la frecuencia cardíaca máxima, 171 latidos por minuto. La basal de esa persona estaba en 173
En la prueba alcanzó una frecuencia cardíaca de 129 latidos por minuto. Si hacemos el porcentaje de acuerdo a la frecuencia cardíaca máxima esperada, pues obtenemos un 75%, entonces fue una prueba submáxima. No alcanzamos a llegar por lo menos al 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. Los watts que él alcanzó fueron 130, que también se puede conocer como PAM o potencia aeróbica máxima. Y calculando esa o traspolando a través de fórmulas de regresión, obtenemos el VO2 pico, que sería 19.8 mililitros kilogramo minuto. Entonces, estos 19.8 mililitros kilogramo minuto nos daría 5.6 METs. Ahorita les muestro cómo convertir el VO2 a METs para que puedan tener también otra medida de referencia. Se pueden conocer otros parámetros, podemos conocer, por ejemplo, la recuperación de la frecuencia cardíaca al primer minuto y al tercer minuto. Esto nos sirve para más adelante hacer la prescripción del ejercicio, si es ejercicio interválico, cómo van a estar las pausas de reposo activo. Esta es una imagen de cómo nos reporta el Polar, que es un monitor cardíaco que se coloca en el paciente durante la prueba, y vemos cómo la frecuencia cardíaca va aumentando conforme se va aumentando la potencia, esa dificultad en realizar el ejercicio. Entonces, el equipo nos va a dar la frecuencia cardíaca máxima que se alcanzó al máximo esfuerzo que toleró el paciente. Recordemos que esta es una prueba indirecta, entonces no tenemos el analizador de gases. Aquí va a ser por percepción del esfuerzo, cuando el paciente entre en fatiga o diga que ya no pueda continuar con la prueba. Entonces tenemos que aquí, en este ejemplo, alcanzamos una frecuencia cardíaca máxima de 146 latidos por minuto. Y luego se hace, pues se quita la carga y viene la recuperación. Y también establecemos los valores de recuperación para ver qué tan desacondicionado o acondicionado está el paciente. Como también es complicado poder hacer una prueba de ese tipo porque se requiere cierta preparación, pues tenemos la opción de la prueba del escalón. También es una prueba que ya ha sido comparada con el ejercicio maximal en cicloergómetro y que nos da una aproximación bastante adecuada de la capacidad aeróbica máxima. Entonces es una prueba submáxima con una fórmula de regresión, pero que se acerca mucho a un ejercicio maximal. Esta prueba es más precisa cuando el paciente tiene cadencias entre 12 y 30 ciclos por minuto, ahorita vamos a ver cómo calcularlo, y cuando el escalón tiene una altura entre 4 y 40 centímetros. En esta prueba la ventaja es que podemos colocar en la fórmula la altura del escalón. Hay pruebas que también son del escalón, pero están más enfocadas hacia deportistas y ya muestran una altura estándar del escalón y que pues a veces es difícil poderlas utilizar en adultos mayores. Entonces, ¿qué necesitamos para esta prueba del escalón? Cosas que tenemos muy fácilmente en el consultorio. Tenemos un banco, un step, un escalón, que necesitamos un monitor para medir la frecuencia cardíaca y un cronómetro para poder, o un reloj, ¿no? Algo que nos pueda ayudar para poder medir 3 minutos. El procedimiento de esta prueba es subir y bajar lo más rápido posible durante 3 minutos. El paciente, si no puede subir sin apoyo, se le puede colocar una andadera o unos barandales para que pueda sujetarse y hacer el movimiento de subir y bajar. Como la altura del escalón se puede adaptar, también es muy fácil que el paciente pueda hacer el movimiento y pueda hacer el ejercicio. Entonces se le comenta que durante estos 3 minutos tiene que mantener la vertical del tronco, no se debe de alejar del escalón para que no tarde en volver a subir. Tiene que extender completamente las rodillas al estar arriba del escalón y no debe de hacer rebote en la punta de los pies. Se van a contabilizar los ciclos. Un ciclo consiste en subir, o sea, sube un pie, sube el otro, baja y baja. Ese sería un ciclo para esta prueba del escalón. Se van a contar cuántas veces realiza esos ciclos durante 3 minutos. Sube, sube, baja, baja, es 1.
vuelve, sube, sube, baja, baja, sería 2 y así vamos hasta completar los 3 minutos. Se va a cronometrar el tiempo cuando inicia y cuando debe detenerse, se le va a dar la indicación al paciente. Obviamente antes de iniciar la prueba, como ya se había mencionado, ya se tomaron los parámetros basales, la frecuencia cardíaca basal, y al término de los 3 minutos se va a registrar nuevamente. Con eso obtenemos la frecuencia cardíaca máxima al esfuerzo. Entonces, eso nos sirve para poder calcular el VO2 a través de la prueba del escalón. Este consumo de oxígeno se va a obtener sustituyendo los valores en la siguiente fórmula. Este valor se va a representar en mililitros kilogramos minuto de oxígeno. Entonces, el VO2 va a estar determinado por la altura del escalón en metros, por los ciclos por minuto. Aquí habíamos platicado que la prueba dura 3 minutos, entonces nosotros contabilizamos los ciclos que hizo durante los 3 minutos y lo dividimos entre 3 para poder sacar un promedio de cuántos ciclos se hicieron en un minuto. Después se multiplica por unas constantes que son 1.8 y 1.33 y se va a sumar a lo que resulte de nuevamente multiplicar los ciclos por minuto por 0.35, que es una constante. Entonces vamos a analizar el ejemplo. Tenemos la altura de un escalón que sería 19 centímetros y los ciclos totales que se realizaron en 3 minutos fueron 120. Entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula, tenemos que la altura del escalón de 19 centímetros convertido en metros es 0.19 por ciclos por minuto, 120 entre 3 nos daría 40 ciclos, multiplicado por las constantes. Y le vamos a sumar nuevamente los ciclos por minuto por 0.35. Entonces, lo que obtengamos de estas sumas, después de multiplicar, sumar lo que salió de los valores, obtenemos el VO2 pico, que sería 32.19. Entonces, del primer paréntesis obtenemos 18.19, del segundo paréntesis 14, lo sumamos y obtenemos el consumo de oxígeno. En este caso, el consumo de oxígeno pico, que serían 32.19 mililitros kilogramo minuto. Eso es lo que está consumiendo un paciente al hacer, o lo que consumió este paciente al hacer el ejercicio. Ahora, si queremos traspolarlo a METs, porque muchas tablas en donde vemos el tipo de actividad están reflejadas en METs, pues tenemos que convertir esos mililitros kilogramo minuto a METs. La forma de hacerlo es dividirlo entre 3.5, porque un MET es igual a 3.5 mililitros kilogramo minuto. Entonces, haciendo la división, nos quedan 9.19 METs. Entonces, este paciente de este ejemplo, al realizar la prueba del escalón, obtuvo 32.19 mililitros kilogramo minuto de VO2 con la referencia 9.19 METs. Ok, aquí también es importante que obtengamos la frecuencia cardíaca máxima y la apuntemos para que podamos aplicarla en la prescripción del ejercicio. Ya que obtenemos la frecuencia cardíaca máxima, vamos a obtener la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, tenemos la máxima al esfuerzo menos la frecuencia cardíaca de reposo o basal, nos va a dar como resultado la frecuencia cardíaca de reserva. Si vemos el ejemplo que les muestro aquí, es una mujer de 75 años que tuvo una frecuencia cardíaca de reposo de 74 latidos por minuto y una frecuencia cardíaca máxima al esfuerzo de 162 latidos por minuto. Esto le da una frecuencia cardíaca de reserva de 88 latidos por minuto. Entonces, para hacer una recapitulación, tenemos frecuencia cardíaca de reposo, tenemos frecuencia cardíaca máxima estimada, porque las fórmulas que les presenté al inicio, que eran la de Tanaka y la de Astran, es una aproximación de lo que el paciente debería alcanzar de acuerdo a su edad.
pero hay ocasiones en las que el paciente está muy desacondicionado o que utiliza medicamentos beta bloqueadores y no alcanzamos esa frecuencia cardíaca máxima estimada. Entonces, para eso obtenemos la frecuencia cardíaca máxima al esfuerzo. Y eso es lo que vamos a utilizar en la fórmula para calcular la frecuencia cardíaca de reserva. Esta frecuencia cardíaca de reserva nos va a servir para establecer las frecuencias a las que va a trabajar el paciente en la prescripción del ejercicio. Ahora, el cálculo de la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Vamos a utilizar una fórmula que es la de Carbonen, en la que la frecuencia cardíaca de entrenamiento la vamos a obtener con la frecuencia cardíaca de reserva, multiplicándola por la intensidad del ejercicio deseada. Después vamos a sumar la frecuencia cardíaca de reposo. Por ejemplo, una mujer de 75 años que obtiene una frecuencia cardíaca de reposo de 74 latidos por minuto y una frecuencia cardíaca máxima al esfuerzo de 164 latidos por minuto, haciendo la resta, tenemos una frecuencia cardíaca de reposo de 90. Si queremos trabajar dentro de el umbral ventilatorio 1, las imágenes que le había mostrado que están como en la fase aeróbica que estamos trabajando a una moderada intensidad, podemos sustituir en la fórmula con ese porcentaje de intensidad del esfuerzo y tenemos que la frecuencia cardíaca de entrenamiento sería 90, porque es nuestra frecuencia cardíaca de reserva, por el porcentaje de intensidad, que en este caso sería 60%. Siempre debe ser un rango, entonces no podemos dejarlo solo en 60, sería del 60 al 65% o del 60 al porcentaje que ustedes consideren, de acuerdo a lo que desean obtener. Entonces tenemos la frecuencia cardíaca de reserva por el porcentaje de la intensidad deseada al ejercicio, que es el 60%, más la frecuencia cardíaca de reposo, que la tenemos aquí. Entonces, eso nos da a una frecuencia cardíaca de entrenamiento de 128 latidos por minuto. Ahora, haciendo el análisis con el 65% del porcentaje de intensidad, tenemos que igual, frecuencia cardíaca de reserva 90 por 0.65, que es el porcentaje de intensidad, más la frecuencia cardíaca basal o de reposo, obteniendo 132 latidos por minuto. En este ejemplo, el paciente, para mantener una intensidad del 60 al 65%, tendría que mantener su frecuencia cardíaca dentro de 128 y 132 latidos por minuto. Aunque, como les mencionaba, lo ideal es hacer la prescripción de acuerdo a una carga externa, como la velocidad a la que debería de ir en el ciclo ergómetro, la velocidad de la marcha, o los watts a los que tendría que trabajar. A veces es difícil poder establecerlo de esa manera. Y como hicimos una prueba y determinamos esta frecuencia cardíaca máxima de acuerdo a un esfuerzo, pues nos sirve para poder determinar las frecuencias cardíacas de entrenamiento con mayor seguridad. Entonces, este paciente tendría que trabajar dentro de 128 y 132 latidos por minuto para mantener en el umbral ventilatorio 1 aproximadamente, dentro de todavía de la fase aeróbica. Ahora, ¿qué nos dicen las recomendaciones en los adultos mayores? Ya hablamos sobre cómo calcular el VO2, cómo calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones del ejercicio aeróbico en el adulto mayor. Hay varias organizaciones que se han encargado de establecer ciertos parámetros, se han hecho consensos para poder establecer cuál es lo ideal en el adulto mayor para la prescripción del ejercicio, para obtener los beneficios que se desean. Y pues tenemos que el Colegio Americano de Medicina del Deporte establece que 30 minutos de ejercicio aeróbico a una intensidad moderada es lo ideal, trabajándolo 5 días a la semana. Y la Asociación Americana del Corazón establece lo mismo, 30 minutos de ejercicio aeróbico a una intensidad moderada 5 días a la semana, o al menos 20 minutos de ejercicio aeróbico a intensidad vigorosa, 3 días a la semana. La Organización Mundial de la Salud establece 150 minutos de actividad aeróbica moderada
o 75 minutos de actividad aeróbica intensa o vigorosa a la semana. Aquí es casi similar, ¿eh? Aquí estamos hablando por sesión, porque nos habla de 30 minutos por sesión, 5 días a la semana, entonces serían 150 minutos. Y aquí nos habla de 20 minutos por sesión, 3 veces a la semana, serían 60 minutos, ¿no? Entonces la OMS es similar, 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa. También hay otro consenso que nos habla de actividades aeróbicas de intensidad moderada de 3 o más veces a la semana durante 30 a 45 minutos por sesión, similar a los anteriores, durante al menos 3 a 5 meses. Aquí nos habla del tiempo que debemos de esperar para obtener adaptaciones. Hay que ser pacientes con este tipo de población. Tarda un poquito en que se generen esas adaptaciones, entonces la progresión también debe de ser con precaución. Hay que ser constantes y pacientes. Ahora, también el Colegio Americano de Medicina del Deporte define la intensidad del ejercicio de acuerdo a la escala de percepción del esfuerzo. Se dan tantas opciones porque muchos pacientes, que aún lo habíamos platicado, tienen poca respuesta al ejercicio, su frecuencia cardíaca no alcanza los parámetros que necesitamos para poder establecer el ejercicio o utilizan medicamentos para bloquear la frecuencia cardíaca, beta bloqueadores, entonces no son tan confiables las medidas de frecuencia cardíaca y recomienda el Colegio Americano establecer la intensidad del ejercicio de acuerdo a la escala de percepción del esfuerzo. Ellos establecen que una intensidad moderada de ejercicio se va a ubicar entre el 5 y 6, o sea, en las columnas amarillas, en el que el paciente debe de percibir como fuerte el esfuerzo que está realizando. Y determina un ejercicio de intensidad vigorosa cuando es igual o mayor a 7, en el que ya el paciente percibe la actividad como un poquito más intensa. También tenemos otras tablas en las que nos hablan de que una actividad ligera va a estar asociada a cierto grado de METs, como 1.6 a 1.31. Esto es adaptado a adultos mayores porque es un poquito menor a lo que sería en la población de menos de 65 años. Entonces, se establece que para adultos mayores de 65, una actividad ligera involucra de 1.6 a 3.1 METs, una actividad moderada de 3.2 a 4.7 METs y una actividad vigorosa de 4.8 a 6.7 METs. Entonces aquí nos hablan de algunas actividades que están asociadas a esos consumos, como caminar por la casa, ¿no? Que sería una actividad ligera, un baile también, dependiendo del baile, pero aquí lo clasifican como una actividad ligera. Y ya las actividades que son moderadas, pues ya incluyen un poquito más de velocidad en la caminata o también actividades que están combinadas, ¿no? Por ejemplo, la bicicleta o el baile moderno, el tai chi, etc. Actividades vigorosas ya establecen la caminata a 6.4 kilómetros por hora en plano. O bicicleta estática, aquí hablamos también de la potencia. Como habíamos visto en el ejemplo de la prueba con cicloergómetro, habíamos alcanzado 130 watts como esfuerzo máximo. Aquí nos hablan que un ejercicio vigoroso nos establece como 100 watts hacia arriba. Aquí podemos tomar como referencia los METs, podemos tomar como referencia la escala de percepción del esfuerzo para establecer la actividad como moderada o como vigorosa. Ahora, componentes de la prescripción del ejercicio. Siempre un plan de ejercicio debe llevar el tipo de ejercicio, la duración, la frecuencia, la intensidad, el volumen, la densidad y la progresión. Entonces, como tipo de ejercicio, pues tenemos el ejercicio aeróbico. Ese va a ser nuestro, pues ahorita, ¿no? El motivo de la plática sería ejercicio aeróbico. La duración, pues va a depender también de lo que queramos trabajar, si va a ser un ejercicio continuo o si va a ser un ejercicio vigoroso.
moderado, un ejercicio moderado o un ejercicio vigoroso. La frecuencia igual, va a depender mucho del tipo de intensidad al que estemos trabajando. Se recomiendan por lo menos 3 veces a la semana de ejercicio aeróbico y hay otros que recomiendan 5 veces a la semana. La intensidad pues también va a depender de si es moderado o si es vigoroso. Y el volumen es los minutos totales que se realiza el ejercicio en la semana. El tiempo nos habla del tiempo de sesión y el volumen nos habla del tiempo semanal. La densidad del ejercicio, si se trabaja en ejercicios interválicos, cuánto vamos a hacer de pausa, cuánto vamos a realizar de ejercicio activo y cuánto vamos a hacer de pausa activa. Y la progresión, pues bueno, va a depender también del grado de acondicionamiento o desacondicionamiento del paciente. Hay que hacer progresiones de acuerdo a la tolerancia. En adultos mayores sí hay que ir un poquito más tranquilos en cuanto a la progresión del ejercicio. Tenemos que podemos utilizar 2 modalidades. Ya hay varios artículos como estas recomendaciones que se hicieron para adultos mayores. Son expertos en son consensos, guías de consenso en los que nos dan ciertas recomendaciones y ellos hablan de que se puede trabajar con HIITs en los adultos mayores, obviamente va a depender también de la tolerancia, pero que ofrecen grandes beneficios para mejorar la función aeróbica, para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, en combinación con el ejercicio moderado continuo. Entonces, las mejoras en esta capacidad se pueden lograr tanto el entrenamiento de intensidad moderada como el entrenamiento con intervalos de alta intensidad, como pueden ser los HIITs, de 85 a 95% de la frecuencia cardíaca máxima. Y aquí nos hablan de que los intervalos pueden ser de 1 a 4 minutos, pueden ser intervalos cortos o intervalos más largos. Entonces, las diferencias entre el ejercicio moderado contra el de alta intensidad. Tenemos que la duración en el moderado continuo es un poquito más larga que en los HIITs. La intensidad, pues obviamente moderada, y en los HIITs alta intensidad. Y el tipo de entrenamiento, que va a ser continuo y este va a ser interválico. Aquí también hacen una asociación sobre la frecuencia objetivo contra el esfuerzo que se está realizando. Tenemos que existen ya varias referencias que establecen como ejercicios moderados los porcentajes de frecuencia cardíaca dentro del 60 al 70%. Otros lo toman en cuenta de acuerdo a los umbrales ventilatorios y otros de acuerdo al porcentaje de VO2. Por eso es importante conocer pues, las diferentes mediciones que se pueden hacer y a veces tomar esos parámetros dependiendo de pues, lo que se les facilite más para la prescripción. Entonces, igual los HIITs nos hablan desde un 85 hasta un 100% de la frecuencia cardíaca máxima, otros estudios dentro del 75 al 90, y otros hablan sobre porcentajes de VO2 cercanos al 100%. Entonces tenemos que dentro del ejemplo de un ejercicio que sería moderado continuo, la intensidad la podemos establecer por diversos parámetros como el VO2, la velocidad aeróbica máxima, la potencia aeróbica máxima, la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia, en el caso de este ejercicio que es moderado, 5 veces a la semana. Y tiempo por sesión por lo menos de 30 minutos. Va a ser un ejercicio continuo, sin pausas, y el objetivo va a ser que se alcancen 150 minutos semanales. La progresión pues puede ser desde aumentar la velocidad, agregar pesitas, se pueden trabajar también pues cierto aumento en la resistencia. Si se está realizando el ejercicio en bicicleta, también se puede ir aumentando la resistencia con el objetivo de ir haciendo una progresión. En promedio se establecen unas 4 semanas para poder generar adaptaciones que podamos revalorar y establecer si el paciente va progresando de forma adecuada. En el ejemplo del HIIT tenemos que la intensidad sería mucho más alta en el
continuo, moderado, tenemos una intensidad del 60 al 65%. En el HIIT tenemos una intensidad de trabajo del 80 al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Y la frecuencia de realización se recomienda que sea de 3 veces por semana. El tiempo de trabajo total sería 20 minutos, pero sería con densidad interválica. Entonces vamos a hacer, el intervalo se puede trabajar de diferentes maneras. A veces también va a depender de cómo estuvo la recuperación. Si durante la prueba que hicimos, ya sea el escalón o del cicloergómetro, evaluamos la frecuencia de recuperación al minuto y al tercer minuto, podemos establecer si hubo una adecuada recuperación. Se considera bueno cuando al primer minuto el paciente recuperó por lo menos 12 latidos por minuto y cuando llegamos al tercer minuto recuperó 40 o más latidos por minuto. Entonces, si el paciente hacemos su evaluación y logra alcanzar esos descensos, podemos establecer intervalos un poquito más largos. Hay algunos que manejan 2x2, otros que sean 4x4. ¿Esto qué significa? Que se van a hacer 2 minutos, en el caso del ejemplo, que sería 2x2, se van a hacer 2 minutos de alta intensidad al 80-85% y 2 minutos de baja intensidad o de pausas activas, como pueden ser el porcentaje que establecimos para el moderado continuo. Se vuelven a hacer 2 minutos de alta intensidad y 2 minutos de baja intensidad. Los minutos semanales recomendados pueden ser de 60 a 75 minutos dependiendo de dónde tomemos la referencia. Y aquí podemos ver unas imágenes en donde, igual en el Polar, primero se trabajó con este paciente un ejercicio continuo, vean cómo la frecuencia cardíaca se mantiene, y en el caso del interválico va subiendo y descendiendo, pero sin llegar a la basal. Entonces aquí podemos ver esta modalidad de ejercicio, es un ejercicio combinado. Y aquí tenemos diferentes modales interválicas en donde es mucho más amplio el tiempo en el que se trabaja el HIIT, y estos son periodos mucho más cortos, ¿no? Estas son unas pruebas que se hicieron en unos pacientes con otras modalidades, pero para que puedan observar cómo la frecuencia va a variar, y es el objetivo también en estos planes de entrenamiento. Como en moderado continuo se mantiene plano y en el interválico forma estas montañitas de ascenso y descenso. Entonces, pues bueno, para finalizar, puntos a recordar. La intensidad y duración del ejercicio aeróbico debe iniciarse de leve al inicio y ajustándola al grado de acondicionamiento o desacondicionamiento del adulto mayor. A veces tenemos parámetros a los que queremos llegar, pero el paciente pues está tan desacondicionado que no podemos alcanzar las frecuencias cardíacas objetivo, que no podemos hacer una prueba completa. Entonces tenemos que ir aumentando poco a poco la intensidad, haciendo movimientos sencillos de ejercicio aeróbico para poder después llegar al objetivo que se busca y poder obtener pues mayores resultados. La progresión va a ser gradual, igual que la frecuencia y la intensidad, ya que eso va a mejorar la adherencia al ejercicio y va a minimizar los riesgos. Entonces, no desesperarse, hay que ser pacientes con los adultos mayores para la evolución y la progresión del ejercicio, y entonces el tiempo que sea necesario para que sea seguro progresar con ellos. Y también la plática estaba enfocada al ejercicio aeróbico, pero hay que recordar que el ejercicio multicomponente es el que mayores beneficios aporta al paciente. No hay que quedarse nada más con un tipo de ejercicio, porque recordemos la especificidad. Si nosotros trabajamos ejercicio aeróbico, el paciente va a mejorar en esa capacidad, pero no va a mejorar fuerza. Entonces, si trabajamos fuerza, va a trabajar principalmente en la hipertrofia muscular, aunque también el ejercicio de fuerza va a generar algunos cambios a nivel aeróbico, pero principalmente se va a enfocar en otra cosa, ¿no? La flexibilidad y el equilibrio también son importantes, y se ha visto que cuando el ejercicio es multicomponente, tiene mayores beneficios a la salud. Y en pacientes con sarcopenia, por eso hay que individualizar el ejercicio. En pacientes con sarcopenia se debe priorizar el ejercicio de fuerza. Entonces, tenemos que evaluar a nuestro paciente, conocerlo, saber
qué es lo que está más deficiente en él, y aunque el ejercicio aeróbico trae muchos beneficios, si el paciente tiene una debilidad importante que ya se estableció como una sarcopenia, lo principal es recuperar la fuerza, y eso se ha visto en diferentes estudios que también mejora la capacidad aeróbica, y que a partir de ahí podamos trabajar de forma multicomponente en el ejercicio aeróbico, seguir trabajando en el ejercicio de fuerza y complementarlo con ejercicios de flexibilidad y equilibrio. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Aquí le dejo mi correo por si tienen alguna pregunta o duda. Muchas gracias, doctora Dani, por la excelente plática. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pregunta el doctor Rafael Zavala. Doctora, ¿tiene usted experiencia en la aplicación del índice de Ruffier para la evaluación de capacidad cardiopulmonar en el adulto mayor? No, la verdad es que no la desconozco. Ahí sí le quedaría mal al doctor. No, yo no conozco esa escala. Ok. Em, Pregunta Diana. ¿Qué tiempo es el ideal para la evaluación de un programa aeróbico para personas mayores y cuánto tiempo es ideal para hacer un cambio de intensidad en el plan? Ok, es que en los adultos mayores sí va a ser un poquito diferente a como lo hacemos habitualmente, porque los cambios se esperan en 4 semanas. En promedio, una persona genera adaptaciones a las 4 semanas de establecer un ejercicio de forma continua. Pero en los adultos mayores, pues podemos evaluar a las 4 semanas. Y si vemos que no cumplen con los objetivos de esa etapa, o sea, que no se han alcanzado las frecuencias cardíacas, que no se han mejorado los aspectos que necesitamos mejorar, hay que continuar hasta que se logre el objetivo y ya de ahí hacer la progresión. O sea, no hay que tener prisa por progresar al paciente. Yo sé que a veces es como de que no avanza tanto o a lo mejor no veo tantos cambios, pero hay que tener paciencia. O sea, esto es de ser constantes y el tiempo que tenga que tardarse el paciente mientras obviamente haga lo que se está trabajando, ¿no? Porque si el paciente no cumple con los requerimientos de hacerlo por lo menos 3 o 5 días a la semana, dependiendo del tipo de ejercicio que se prescribió, pues no se va a lograr. Entonces, aquí contestando la pregunta de la doctora, la progresión es variable. Esperamos progresar por lo menos a las 4 semanas, pero podemos aplazarlo. O sea, es así dependiendo de la evolución. Tratar de hacerlo individualizado. Creo que está apagado tu micrófono, Les. Gracias, Dani. Sí. Pregunta Karen Moreno, ¿en qué porcentaje de frecuencia cardíaca se recomienda iniciar la actividad física y en qué porcentaje recomendaría aumentar gradualmente? Ok, los beneficios del ejercicio aeróbico, si los queremos trabajar como lo recomiendan pues el Colegio Americano y la Asociación Americana del Corazón y todos los que se encargan de evaluar esa prescripción del ejercicio en el adulto mayor, nos hablan que sea de por lo menos del 60 al 60-65% de la frecuencia cardíaca máxima como objetivo inicial, ¿no? Trabajando en el moderado continuo. Pero si el paciente no lo tolera, ya también las guías mencionan así textual que se puede iniciar con actividad física, o sea, ni siquiera el ejercicio. Estamos prescribiendo ejercicio y diferenciándolo de la actividad física, pues es que la actividad es cualquier movimiento que el paciente realice y que genere un gasto energético. Entonces, si el paciente todavía no logra hacer un ejercicio como lo estamos prescribiendo porque está demasiado desacondicionado, pues empezar con actividades físicas que aumenten su movilidad y a partir de ahí, conforme vaya tolerando más ejercicio, más esfuerzo, irle iniciando ya con el plan. O sea, aquí la recomendación, aunque está establecida, no es absoluta. O sea, y lo ponen muy claro. Ahí hay algunos artículos en los que se pueden apoyar, porque vienen hablando del ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza, ¿no? Entonces ahí te establecen varios aspectos que valdría la pena que los leyeran, que los conocieran, para que vieran que el ejercicio en este tipo de pacientes
puede no ser como uno quisiera al inicio, ¿no? Trabajarlo leve y de ahí incrementando de forma progresiva. Gracias, doctora. Pregunta Diana, ¿en pacientes con amputación o silla de ruedas, qué ejercicios los recomienda? Bueno, ahí el ejercicio en manivela se trabaja como si fuera una bicicleta, pero es una bicicleta de manos y ahí podemos establecer también parámetros para trabajar el ejercicio aeróbico. Entonces, pueden trabajar de esa manera. Pregunta Armando también en cuanto a patologías en adultos mayores, en pacientes con osteoartrosis, grado 4 en rodillas, ¿qué ejercicios recomiendan? Bueno, ahí si la rodilla está muy afectada y no puede realizar caminatas, pues bueno, lo mismo, como si fuera un paciente amputado, se pueden trabajar la manivela, se trabaja tren superior en movimientos continuos y lo mismo, se hace la misma prescripción o sea, se establece lo mismo a través del VO2. Ahí hay unas fórmulas especiales cuando es en manivela, pero se puede hacer el cálculo y a partir de la frecuencia cardíaca máxima, con las fórmulas que les mencioné de Carbonen, pueden establecer parámetros para poder trabajar el ejercicio aeróbico. Entonces, lo mismo, si el paciente no se puede mover porque tiene problemas de rodilla, con manivela. Pregunta Rosy, ¿existe algún dispositivo, doctora, para la evaluación de frecuencia cardíaca máxima comercial o médico, tanto para médicos o personas o alguna aplicación? Sí, el Polar es como un monitor, o sea, no tengo aquí la imagen, pero ustedes lo pueden poner así en internet. No está caro, la verdad que está bastante accesible, creo que cuesta como 1,200, lo puede adquirir el paciente. Es como un cinturón que tiene un dispositivo que te va a transmitir al celular eh, toda la frecuencia. O sea, enlazas ese dispositivo, ese monitor al celular y ahí te va midiendo toda la frecuencia cardíaca. Las gráficas que les mostré son de ese dispositivo y ahí lo podemos ir evaluando. De hecho, algunas bicicletas se enlazan al Polar. O sea, tienes la aplicación y tienes ahí el registro y aparte la bicicleta se está enlazando, ya sea bicicleta, caminadora o algunos dispositivos son compatibles con el Polar. Entonces, el que más utilizamos es ese. Es un poquito más preciso. Exacto, justo aquí les pusimos en el chat. El doctor Iván también nos apoyó. Sensor de frecuencia cardíaca marca Polar H9 o H10. Por último, la última pregunta, doctora, de Alejandra Ramírez. Dice, en un paciente que tiene pobre recuperación post-esfuerzo al primer y tercer minuto, ¿con qué Ujú. densidad de ejercicio en HIIT se recomienda iniciar? Ahí podemos trabajar con descansos un poquito más largos. O sea, si a los 3 minutos no tuvo una recuperación adecuada, pues podemos dejarle 4 minutos. Podemos hacer un ejercicio o trabajar 4x4 si lo tolera. Y si no lo tolera, podemos hacer un descanso mucho más amplio, trabajar 1 minuto y descansar 2, que sería un intervalo de 1-2. Si no tolera, mejor trabajar el continuo. O sea, tampoco es así como de que forzar trabajar ciertos, aunque lo digan las guías, ¿no? Así de, pues es que dice que sí se puede trabajar HIIT, pero si el paciente no lo tolera, si tarda más de 3 minutos y no te está alcanzando en ese minuto o en esos 2 minutos de alta intensidad, la frecuencia requerida, tiene mucha fatiga y no alcanza a completar los minutos requeridos, pues nos movemos y trabajamos en un ejercicio moderado continuo y ya cuando el paciente tenga una mejor condición aeróbica, podemos migrarlo a los HIITs. Entonces, pues sí, así es, ¿no? O sea, el chiste es ir evaluando al paciente, hacerlo de forma individualizada. Yo sé que a veces uno quisiera tener como una fórmula de que todos quedan en los mismos y de lo voy a trabajar en HIIT y todos me van a entrar en HIIT o los voy a trabajar en moderado continuo y todos van a mejorar. Y a veces no es así, a veces cada paciente responde de forma diferente y tenemos que irlo evaluando y viendo qué sí funciona con él y qué no, y de esa manera poder tener una mejor respuesta. Entonces, pues espero Gracias, doctora. haberle resuelto la duda. Por último, ya por cuestiones de tiempo, porque siguen escribiendo preguntas, pero esta será la última. Nancy Martínez pregunta, ¿alguna suplementación con evidencia en pacientes sarcopénicos para mejorar el rendimiento físico? Pues
Desafortunadamente no. O sea, la sarcopenia tiene muchos aspectos que se tienen que trabajar. O sea, la suplementación ahí sería a lo mejor la complementación con con proteína de leche, lo que sería proteína en polvo, que tenga como aminoácido principal la leucina, que se ha visto que tiene pues una mayor evidencia para mejorar el crecimiento muscular, ¿no? O sea, para trabajar junto con el ejercicio de resistencia y mejorar la fuerza en el músculo. No como tal, la proteína te va a mejorar, ¿no? Pero te va a dar los recursos para que el ejercicio de fuerza a través de vías de señalización tenga los nutrimentos adecuados y pueda mejorar la calidad muscular. Entonces, eh, ningún medicamento sustituye el ejercicio de fuerza. Sé que pues, no, ahorita como, pero para la sarcopenia, ejercicio de fuerza, no hay otra. Y si quieren combinarlo con algo, sería con alguna suplementación proteínica que tenga leucina. Perfecto. Ya. Muchas gracias, doctora, por la plática, por responder las preguntas. Y muchas gracias a todos por estar aquí, por haber asistido a esta tercera clase del curso de ejercicio en el adulto mayor. Con esto finalizamos la sesión del día de hoy y solo como comercial y recordatorio para recordarles que del 19 al 21 de junio pues se va a llevar a cabo el cuarto Congreso Internacional de Geriatría por la Academia Mexicana de Geriatría para que no olviden de inscribirse. Muchas gracias a todos, esperemos les haya gustado esta sesión.